Y Honduras lleva ya un par de meses con una reapertura económica gradual, pero la pregunta es, ¿han servido estas para este tiempo para levantar las finanzas nacionales y también personales? Es por ello que nos acompaña en esta noche en diálogo el economista Alejandro Cafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa, justamente para conversar sobre este tema. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Un placer estar con ustedes y bueno, a abordar el tema que esperemos que sea de interés nacional y sobre todo venga a alimentar la información y poner un panorama un poco más claro sobre las repercusiones económicas y sociales que nos ha producido el COVID-19 y que día a día vive el hondureño, pero no las magnetiza como es debido. Licenciado, ¿se tiene ya o se cuenta con un informe de cómo Honduras ha avanzado económicamente en ese tema, partiendo de la reapertura económica? Bueno, acordémonos que la reapertura económica y la reactivación económica son necesarios y son urgentes. Cualquier país en el mundo paralizado por la pandemia del COVID-19 necesita reaperturar económica y social, necesita reactivar la economía nacional en cuanto antes. Sin embargo, esta reactivación y esta reapertura no puede darse sin antes no fortalecer el sistema sanitario nacional, no fortalecer las secretarías o ministerios de salud y sobre todo dar una salida eminente al tema hospitalario. Actualmente en el país lastimosamente no ha habido un fortalecimiento interno de la Secretaría de Salud ni se ha reforzado la red hospitalaria nacional, que ya sabemos que en estos momentos se encuentra colapsada. Y la epidemia del dengue, que año con año es una lucha de nunca acabar, como le llamamos al interno del FOTE. A esto hay que llamarle entonces, hay que sumarle entonces un rebrote de COVID-19 a consecuencia de la pronta reactivación y poco planificada reapertura económica nacional. Y no estamos diciendo que no hay que hacerlo evidentemente porque el país va a tener en el 2020 la crisis económica de los últimos 60 años acumuladas. Sin embargo, esta forma de reapertura y esta forma de reactivación económica tiene que darse de una manera planificada. De lo contrario, nunca vamos a poder salir de la crisis económica y social del país. Y esto es un tema urgente, estimado Oscar, dado que las acciones que se tomen este año o lo que falte de este año y todo el 2021 nos va a repercutir para las siguientes generaciones, al menos para los próximos 10 o 20 años. Licenciado, la OMS ha dicho, obviamente, lo que usted mencionaba, las cuarentenas totales no son del todo favorables. ¿Es necesario seguir en cuarentena, en toque de queda o limitando la circulación a pesar de la situación económica? Mira, este es un tema bastante interesante, estimado Oscar, en el sentido de que hay dos posturas, ¿no? Y como un profesional y como responsable, yo te diría que en el caso particular de Honduras es importante mantener la cuarentena y el aislamiento social, más porque nos ha fortalecido, como mencioné anteriormente, la Secretaría de Salud. Sin embargo, hay una realidad que ahí está todo lo contrario. Vemos las principales ciudades del país donde están abarrotadas de vehículos y de personas que evidentemente circulan sin tener el permiso o la autorización para hacerlo. En ese sentido, entonces, lo que habría que hacer es una educación, habría que dar una supervisión adecuada a los establecimientos, tanto de comida como supermercados, como unidades de transporte, para que cumplan con los mecanismos de bioseguridad necesarias e ir fortaleciendo, y esto es urgente, la red hospitalaria nacional. Si nosotros no fortalecemos la red hospitalaria, que debe ser el punto central para decidir cuándo empezar una reactivación económica y cuándo todavía trabajar en el fortalecimiento de lo mismo, muy difícilmente lo vamos a hacer. He notado que nos hemos centrado mucho en los temas económicos y como economista es evidente que tenemos que hacerlo. Pero de la mano tienen que ir las salidas sociales y las salidas sanitarias que a 6 meses de la pandemia todavía no se visualizan claramente por parte de las autoridades nacionales. Licenciado, se han presentado algunos informes en materia económica que hay un alivio en la región en el tema, obviamente, económico. ¿Qué tan cierto será esto? Bueno, acordémonos que los países centroamericanos se han caracterizado históricamente por ser importadores netos. Ante la paralización económica internacional se han reducido entonces consigo las importaciones, principalmente las importaciones de combustibles, y se ha fortalecido a lo interno la moneda nacional de los diferentes países, a excepción de Panamá y El Salvador, que sabemos que están dolarizadas. Esto representa entonces un alivio significativo para los países centroamericanos, principalmente aquellos que tienen deudas mayores al 40% del Producto Interno Bruto, porque quiere decir que ocupan menos moneda nacional para hacer frente a las obligaciones. Sin embargo, desde FOD hemos insistido de que esta podría ser un tipo de ilusionismo económico,
dado que el fortalecimiento se da particularmente en un año donde no ha habido una actividad económica plena. El siguiente año, el 2021, ya cuando se estén reactivando los mercados internacionales, cuando se esté reactivando más fuertemente el sector turismo a nivel internacional, los vuelos comerciales, muy posiblemente estaríamos viviendo o agudizando aún más las repercusiones económicas si no tenemos un plan de reactivación adecuado. En ese sentido, entonces, urge necesariamente por parte del Gobierno de la República identificar cuál de todos los sectores económicos son prioridad para Honduras y de ahí inyectarle recursos, crear mecanismos de acceso a crédito y sobre todo dar ayuda a las MIPYMES, que sabemos que son las más afectadas. Cerca del 56% en este momento de las micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado a consecuencia de la paralización económica nacional. Licenciado, por último, ¿hay alguna fórmula, alguna forma de levantar la economía en el país y evitando contagios? Bueno, las fórmulas no son mágicas, los planes podrían tener sus errores, como siempre hay un costo que pagar. Sin embargo, hay que tratar de que el costo a pagar sea económica, social y sanitariamente lo más bajo posible. Y esto solo se da incrementando el número de pruebas diarias, incrementando la capacidad de procesamiento del laboratorio de biología, y sobre todo creando planes adecuados de reactivación económica. Un reto importante por parte del Congreso Nacional y la Comisión de Dictamen de Presupuesto en particular es hacer precisamente el presupuesto la principal herramienta de reactivación económica que tenemos en el país, que vaya con el fortalecimiento a la Secretaría de Finanzas y a la Red Hospitalaria Nacional. Hasta el momento, el presupuesto de 2021 no se visualiza como un presupuesto de reactivación económica. Podríamos decir entonces que es un presupuesto más de lo mismo, a pesar de que el 2020 cerremos mínimo con un 9% de crecimiento económico y con más de 500,000 desempleados a consecuencia de la paralización económica. En esto entonces hay un pilar fundamental que es los planes de inversión, que son los programas de generación de empleo, pero hemos visto actualmente en el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas un actuar bastante discrecional, donde no hay un rumbo claro, donde no hay una ruta de mediano plazo y donde prácticamente solo se quiere salvar, por así decir, el pellejo de los actuales funcionarios públicos sin importar las repercusiones a futuro. Lo que quiero concluir con esto es que las soluciones se van a ir dando en la manera en que todos los sectores, todos los segmentos participen de la reactivación económica y se haga de la forma más transparente, más accesible y con la mayor participación posible. De lo contrario, muy difícilmente vamos a reactivar el país y vamos a reducir los niveles de contagio a nivel nacional. Gracias, licenciado, por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Un placer y cuídense mucho todos por allá. El licenciado Alejandro Cafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa.